Bueno familia, hoy comenzamos a construir lo que va a ser nuestro futuro hogar sobre ruedas. Empezamos a preparar ya todo este pedazo de proyecto pues para continuar nuestros viajes por el mundo. Pero va a ser un proceso de mucho trabajo, mucha viruta. Y lo primero de todo va a ser quitar todos los óxidos que tiene este camión. Que además, pues como era un quitanieves y era un salero, pues con la sal pues todavía más motivos para que tenga muchísimo óxido y mucho que vamos a tener que tratar y limpiar. Entonces lo primero de todo para poder empezar a meter mano al camión va a ser quitar el volquete que era el antiguo salero donde llevaba la sal. Así que para eso estamos aquí. Así que vamos a darle caña y a ver si lo quitamos. Tal y como veis, tenemos por aquí el subchasis. Este es el chasis del camión, entonces hay que soltar todo esto para separarlo y que se lo puedan llevar. Por aquí tenemos el depósito del hidráulico, que también se suelta, se lo llevan y después aquí se han puesto a tope para quitar los tornillos, porque hay algunos que ya veis que tienen pues bastante óxido. Y esto para soltar se la están viendo y se la están deseando. Luego una vez se suelten ya todos los tornillos, ahí ya podemos levantar la caja, tienen ahí una grúa y tiene que llegar un chico de Galicia que es el que se la va a llevar. Tal y como veis por dentro, pues bueno, está bastante oxidadete y al final pues toda la sal que ha tenido este camión dentro. Luego cuando lo quitemos, la idea va a ser, bueno, todo esto va a quedar ya vacío y más o menos ya veis mi cabeza hasta donde llega. Y llega un pelín más que esto, así que pues la célula tendrá que llegar por aquí todavía, así que va a tener bastante altura el camión. Ahora creo que son 3,20 metros creo que es, así que con esto se quedará en 3,40, 3,50, ahí andará. Va a ser un camión muy alto. Veremos a ver cómo. La verdad que tengo muchas ganas de ir viendo toda la evolución y ver lo que termina saliendo de esta locura que nos estamos pegando. Y después también habrá que organizar espacios porque, por ejemplo, este es uno de los depósitos de gasolina. Y aquí era, tal y como os he dicho antes, el hidráulico. Entonces, esto como se va afuera, podemos aprovechar este espacio de aquí, bueno, hasta la rueda más o menos, para meterle otro depósito de gasolina. Y así, pues bueno, al tener más gasolina, pues podremos hacer más kilómetros en off-road, porque si no, esto consume... ¿Cómo consume? Ahora ya veis que bueno, ya han soltado todos los tornillos y lo que van a hacer es, han traído aquí la grúa y van a empezar ya a levantar. Han enganchado ya por aquí, por los extremos, así que vamos acabando. Bueno, por aquí ha llegado también la parejita, sois parejita, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Desde Galicia. Y que se van a llevar, pues bueno, ya estamos ahí a punto de, justo han llegado, perfecto, porque ya se va a separar y se lo llevan para allá. Sí. Esto hay que grabar, es el momento tan esperado. Es ahora. Todos grabando, el divorcio. ¡Vamos! Pues ahí se va, se acabó, ya está. Una cosa más. Bueno, ya veis por aquí cómo está el chasis, que tiene o sea, bueno, tiene al final el óxido, pero tampoco es algo, vamos, que es bastante superficial. Entonces esto, en cuanto lo limpiemos, lo tendremos que tratar, le tendremos que dar, pues eso, unos productos químicos para tratar el acero y debería de quedar todo bastante bien. Tenemos también por aquí algunas pletinas que esto pues habrá que darle con una maza y sacar estas cacharras para cuando nosotros después montemos aquí encima pues lo que va a ser el subchasis, que encima de eso ya irá toda la caja y todo lo que se va a montar. Qué guapo, chavales, lo que se viene. La verdad que estoy muy ilusionado con todo lo que se viene. Va a ser mucho curro, pero va a ser muy guay. Va a ser un proceso muy bonito. Aunque bueno, tendrá sus momentos de que me voy a ver como mi cuenta bancaria va bajando y madre mía. También nos han dejado por aquí la bomba. Eso quiere decir que podremos instalar adelante un cabestrante hidráulico. Tengo que ir mirando precios a ver porque están muy caros también, muy caro. Así que nada, iremos mirando a ver si podemos encontrar algo pues a un precio más asequible, no sé si de segunda mano.
y a ver si podemos conseguir ponerle eso enfrente, que nos ayudará pues el día que enganchemos esto, si no a ver quién lo saca. Lo bueno de ello ha sido que esto lo hemos sacado dentro de lo que cabe. El quitar esto lo hemos sacado bastante barato en comparación a los presupuestos que me han estado mandando, que algunos llegaban a superar los 5.000 euros, muchísimo dinero, y hemos conseguido sacarlo más barato. Abajo os iré poniendo todos los links, bueno, todos los links más esto va a ser las direcciones de los sitios donde estoy haciendo todo, por si algún día hay algún harto de la vida que se propone hacer algo así. Esto va a ser como un tutorial perfecto para que lo podáis hacer, y al igual que lo he hecho yo. Y además, pues evitándoos todos los tortazos que me voy a pegar yo y toda la búsqueda que me he pegado junto con Ricardo de Arcavans para encontrar pues los mejores precios y la gente que nos lo haga de la mejor manera posible. Cariño, ¿qué tal lo ves? Ahora está chiquito. Ajá. Aquí no cabemos otra vez, ¿eh? No, sí. O sea, lo que vamos a meter va a ser más grande de lo que había, ¿eh? La bañera que había era más pequeña de lo que vamos a meter la célula. O sea, que va a ser un pedazo de cacharro. Madre mía. Y luego tenemos que quitar todavía esas cositas que ves aquí. Vale. ¿Ves eso? Ajá. Eso tenemos que quitarlo. Pero ya está. Ajá. ¿Contenta? Avanza la cosa, ¿eh? ¿Más? ¡Vamos! Antes de que sigáis con el vídeo, estamos ahora mismo disfrutando un poquito de la sierra, que si no estamos ahí todo el día metidos en el taller, y os venía a enseñar el dron de Hover que os he enseñado ya unas cuantas veces. Además me he dado cuenta de que nunca os he enseñado los estuches que también traen, porque al final, a ver, es un dron de bolsillo, es muy cómodo de llevar. Al final yo para lo que lo uso es, pues nos vamos a la montaña, te lo metes en la mochila así. Además tienen también por aquí un saquito que tú te lo puedes meter aquí, taca, lo metes en la mochila y así pues te aseguras pues que no va a sufrir ningún tipo de daño. Entonces pues yo es como más lo suelo utilizar en vez de pues llevarme todo este armatroste al monte en la mochila. Pero al final pues está muy bien para guardarlo o almacenarlo pues en la furgoneta, por ejemplo, o en vuestra casa, obviamente. Es un dron muy sencillo, ya veis, o sea, no pesa absolutamente nada, entra muy fácilmente en el bolsillo, y lo mejor que tiene es pues eso, pues que es muy sencillito y es el dron perfecto para los que son principiantes y quieren conseguir un material pues de calidad, ya que tiene una cámara que graba en 8K real, entonces pues es una calidad más que de sobra para cualquiera. Y luego lo mejor de todo es que tiene la opción de utilizar un mando que también tiene su propia caja, que alguna vez ya os he enseñado, que viene, bueno, ya veis el mando, que es muy curiosete porque viene en 3 cachos, que luego todo esto se une y esto, bueno, pues hace que sea mucho más fácil de transportar. Y utilizando nuestro móvil, pues bueno, lo conectamos y podemos utilizar este dron. Entonces con este mando podríamos utilizar el dron y hacer unos recursos pues como los que hicimos para el primer vídeo del camión de, pues bueno, ya visteis los recursos esos súper épicos que le hicimos al camioncete, y eso que todavía es un camión bañera. Esperaos cuando le metamos ya, cuando lo pongamos fino. Entonces a lo que iba, ya veis, pues bueno, ocupa muy poquito, y después lo mejor que tiene es que no solo, pues bueno, al final utilizar un mando siempre es un poquito más rollo, hay que cogerle el truquillo, pero después lo buenísimo que tiene este dron es que es automático y tiene muchísimas opciones que puede hacer él solo automáticamente. Tal y como veis, lo enciendo, Current Mode, Follow, le pongo en Follow. Follow es seguir, básicamente tenéis que poner vuestra cara mirando a la cámara, le dais al botón y este ya automáticamente os empieza a seguir ellos solo. Además, tal y como veis, bueno, ya veis que me está todo el rato mirando a mí. También lo bueno que tiene es que si en algún momento le pegáis alguna torta, pues al final algo siempre puede pasar, sobre todo cuando os metéis en zonas boscosas. Está muy bien porque todo esto que veis por aquí, todas las hélices, están cubiertas por un plástico, que eso hace pues que cualquier golpe que le peguéis no le va a pasar nada. Después, en el momento que lo queráis coger, simplemente ponéis la mano debajo, él lo detecta y ya estaría. Os dejo el enlace en la descripción y muchísimas gracias a todos por el apoyo a estas colaboraciones que están saliendo, porque ya veis, porque hay marcas como Hover, que es una marca súper potente en cuanto a drones, pues siga apoyándonos, y esto es gracias a todos vosotros. Os dejo con el vídeo. Bueno, nos hemos venido ahora a Llantauto, seguimos en Madrid, es Arganda del Rey. Básicamente el problema que tenemos es que el camión atrás lleva ruedas gemelas, entonces a la hora de hacer off-road esto es un problema,
porque si nos mete una piedra entre las ruedas gemelas, pueden reventar las dos. Y esto sería un gran problema, como os podréis imaginar, porque vamos a hacer un viaje pues, que nos va a llevar a Mongolia, pasaremos por Asia Central, muchas pistas, mucha piedra, así que sí o sí, esto era algo que queríamos hacer. Además le vamos a meter unas llantas muy guapas, que son las que suelen utilizar los camiones militares, así que va a ser un buen cambio. Vamos para adentro. Bueno, creo que tal y como podéis ver tienen 18.000 llantas. Esta brida, que es un plato de anclaje que llamamos nosotros, con los taladros que requiere el vehículo, se puede poner más dentro o más fuera de la llanta. Vale. Lo que hemos puesto ahora mismo es en la posición que es más habitual que nosotros solemos hacer para este tipo de vehículos. Pero como tenemos que fabricarlo, también podemos variar esto, meterlo más dentro o más fuera. Según hagamos esto, el vehículo ensanchará o estrechará vía. Vale, y luego el funcionamiento de las anillas, que eso es algo muy interesante para nosotros, eso ¿cómo va a ser exactamente? Yo también tengo que aprenderlo, creo. Primero tienes que meter el neumático, luego metes este aro y con este cierras todo. Vale. Y va con esta junta tórica que se mete aquí para que no pierda aire. Vale. Si no perdería aire. Vale. Por eso esta admite montaje sin cámara. Sí, o sea, para nosotros esto era muy interesante porque así si reventamos rueda en no sé dónde, pues lo podemos cambiar nosotros. Ya me tendréis que traer la llanta esta para dejarla y terminarla de hacer. Vale. Y las que queráis de más. Vale. ¿Serán 4 o cuánto? Eso es, 3 más. Tres más. Van a ser 4 en total. Vale, pues muy bien. Ahora andamos aquí, que estamos levantando con el gato el camión porque tenemos que probar las nuevas llantas que hemos cogido para cambiar. Entra aquí sentado debajo del camión tranquilamente. Ya hemos soltado todos los tornillos, así que ahora a levantar. Ahí va, poquito a poco. Bueno, estas queríamos probarlas porque atrás vamos a quitar la rueda gemela tal y como os decía, entonces necesitábamos probar porque nos las han tenido que hacer manualmente, pero artesanales, para comprobar que todo encajase en su sitio y que nos sirvan para nuestro camión. Así que todo. Aquí ya veis que detrás ya hemos quitado la rueda doble y hemos puesto una única. Tenemos que quitarle ahora uno. Ya veis aquí todas las pegatinas que tiene, todo el pegamento, pegatinas. Este ya anda aquí rascando. Está topísimo. Hemos tenido que echar aquí pues bueno un producto que nos están ayudando aquí. Y nada, vamos a darle caña. Yo tengo por aquí la pistolita que le tenemos que dar calor a todas estas pegatinas y así ya pues conseguir quitar todo y limpiarlo. Y así ya podremos empezar a pintar. Vaya manejo, ¿no? ¿Eh? Que vaya manejo, digo. Súper contenta. Yo estoy aquí pelándome con esto, ya estamos prácticamente acabando, pero no hay Dios quien lo quite, ¿eh? Es la hostia. Este lleva 15 años haciendo de quitanieves y todo esto está totalmente cristalizado. Como si hubiese hecho yo 35 camiones en mi vida. Además, una vez quitas toda la pegatina, te queda toda, bueno, ya lo veis aquí, toda esta mierda. Hay que ir aplicando, bueno, os lo enseño. Es como dar cera y pulir cera. Dar cera, pulir cera. Igual, igual. Muy bien, cariño. Es una buena explicación. Ahí, rasca, rasca.
necesitando las letras. Ya con eso estamos listos para poder pintar. ¿Tienes más ganas de pintar? Pues esto va a coger un color. Bueno, tenemos por aquí toda la pintura. Fijaos que la vamos a pintar en Gladiator. Por aquí tenemos ya todas las cajas. Y por aquí tenemos el color que vamos a utilizar. Cuando lo pintemos ya vais a ver que va a quedar muy chulo, muy chulo. Y esta pintura aquí veis es de ICR, que es italiana, y es también, aquí veis, que es texturizada, así que perfecto para off-road. Y lo que vamos a hacer con este bicho. Va avanzando, ¿eh? Antes de que os vayáis, recordad que si necesitáis algo para vuestras mascotas y vuestros peludos, tenéis ahí Miscota con nuestro código de descuento que os van a hacer pues una rebajita que siempre viene muy bien y nosotros nos llevamos una parte, así que súper bienvenido. Por otra parte, si vais a hacer algún viaje, siempre id cubiertos con un seguro de viaje. En este caso os recomendamos Yati, que os dejo también el link en la descripción, y os voy a dejar también el link a nuestro Patreon, donde vamos a estar pues compartiendo otro tipo de contenido que no se publica pues tanto en YouTube como en Instagram, ya sea pues a modo de podcast, a modo de pues una newsletter que vamos a escribir mensualmente o algo más diario de lo que vamos viviendo, que no se puede pues al final plasmar en un vídeo porque tienes que contar una historia pues más redonda. Por último, también deciros que os dejo en la descripción el link al perfil de NAR, tanto de YouTube como de Instagram. ¡Seguimos con la ruta!